Buenas tardes. El día de ayer tuve una complicación para que se pudiera transmitir el mensaje de la fidelidad de Dios, sobre todo sus atributos. Y hemos estado viendo algunos atributos de Dios que son, de alguna manera, pues todos son importantes, ¿no? Pero creo que debemos de alguna manera no solamente conocer a Dios, ayudarnos a entender y comprender su grandeza, su gloria, de tal manera que eso pueda llevarnos a una adoración y una rendición en nuestras vidas y sobre todo que podamos vivir para expresar esas verdades o esos atributos de Dios al conocerlo y al poderlo comunicar de una manera más clara hacia aquellos que nos rodean. Seremos impactados nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida devocional, nuestra vida de comunión con Dios, pero también seremos eh, o tendremos influencia en aquellos que realmente están buscando de alguna manera conocer a este Dios que decimos que estamos profesando. Entonces, antes de empezar, quisiera que oráramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu amor, tu fidelidad, tu cuidado para nuestras vidas. Señor, te pedimos para que abras nuestros ojos a través de la fe, de tal manera que podamos ser arraigados y afirmados en esta verdad, en este atributo, Señor, tan maravilloso que es la fidelidad, tu fidelidad, Señor, como ese canto que dice, tu fidelidad es grande, Señor. Dios, que podamos nosotros ser asombrados, ser maravillados por esta fidelidad y que podamos uh, estar arraigados y firmes en ella, de tal manera que todo lo que expresemos, todo lo que hagamos, Señor, sea realmente para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues hablar de fidelidad de Dios, pues es algo totalmente contrario a la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, pues prácticamente nos habla de mucho de la infidelidad, nos habla mucho de la infidelidad en los negocios, la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad en la cuestión religiosa, pero hay tanto que está en esa cuestión de la infidelidad que cuando alguien nos dice que es fiel, realmente no lo creemos. Pero en este caso, cuando hablamos de la palabra de Dios o del carácter inmutable de Dios, estamos hablando de que Dios permanece firme y a pesar de que alguien nos haya fallado, a pesar de que en el matrimonio haya o veamos cosas en los matrimonios o que veamos cosas en los negocios o que veamos personas que han sido infieles o no se han mostrado la fidelidad, en Dios podemos descansar de saber que Él es sumamente fiel. Eso nos debe de llevar a nosotros a descansar, a confiar, a estar realmente gozosos de esa esperanza y de ese consuelo de saber que Dios, a pesar de las circunstancias que tengamos, a pesar de las tribulaciones que tengamos y a pesar de todas las cosas que podamos tener, prácticamente Él es Dios al único que podamos acudir y siempre permanece con nosotros. Hay una escritura en Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que el Señor tu Dios es un Dios fiel. Es Dios, Dios fiel. Dice. Y esto es muy esencial para nuestra vida cristiana, porque la fidelidad es una de las perfecciones de Dios. Recordemos que si Él es santo, Él es perfectamente santo. Si Él es amor, Él es perfectamente amor. Si Él es justo, Él es perfectamente justo. Cada una de las características o las cualidades o los atributos que tiene Dios, prácticamente todas son sus perfecciones. Por eso son las excelencias de Dios. Es lo más excelente cuando decimos esto es muy bueno, decimos, ¿no? Pero cuando nos referimos a Dios es sumamente excelente. Todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él habla, prácticamente es excelente. Y es ahí donde nosotros descansamos. Es ahí donde podemos nosotros acudir porque Él es su fidelidad no es solamente momentánea, su fidelidad es totalmente inmutable, es decir, que no se puede mover ni a la izquierda ni a la derecha, sino que prácticamente su fidelidad está arropándonos, cuidándonos, protegiéndonos y sobre todo fortaleciéndonos en nuestras vidas. Él nunca va a olvidar, nunca va a fallar, Él nunca va a tambalear, Él nunca va a ser infiel a su palabra, siempre va a cumplir
cada una de las palabras. Y eso lo podemos ver en las Escrituras, de cómo Él prácticamente todo lo que Él ha realizado, o todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él se ha propuesto, todo lo que Él ha prometido, lo cumple porque Él es un Dios fiel. De hecho, las Escrituras nos dice el apóstol Pedro que Él nos ha dado a nosotros, a la iglesia, preciosas y grandísimas promesas. Por tanto, es algo maravilloso porque la iglesia o los hombres y mujeres que han nacido de nuevo tienen puesta la esperanza y la confianza en este Dios, porque es fiel el que lo prometió. Ahora, no lo prometió un primo, no lo promete un cuñado, no lo promete un amigo, lo promete el Dios inmutable y eterno. De tal manera que a veces nuestra fe es puesta a prueba por muchas circunstancias. A veces cuando vienen las pruebas en nuestras vidas y nuestros ojos empiezan a llorar o se empieza a nublar nuestra vista y empezamos a discurrir o desviarnos del camino de parte del Señor y empezamos a deprimirnos, empezamos a desanimarnos porque no estamos viendo prácticamente lo que es la palabra y el cumplimiento de que el Señor está por realizar. A veces nuestros oídos también o nuestros planes que de alguna manera que hemos pensado realizar y no se están haciendo, a veces viene el desánimo, a veces viene la tristeza. Sin embargo, debemos de descansar en la palabra de que fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Pues la salvación. Él no prometió que nosotros tuviéramos una buena casa, un buen carro, una buena esposa, buenos hijos. Él principalmente se está enfocando en nuestra salvación. El texto de la escritura de Hebreos 10:23 está hablando de la fidelidad de Dios a través del Antiguo Testamento y luego se va al Nuevo Testamento y su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Que un día no solamente estaremos que estamos en Él, pero un día estaremos totalmente por toda la eternidad con Él para gozarnos y para disfrutar de su comunión por siempre. Es la fidelidad de Dios. Ahora Dios es fiel en preservar a su pueblo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por lo cual son llamados a la participación de su Hijo. Ese es el punto inicial de nuestra conversión, es el punto inicial del nuevo nacimiento. Dios es fiel y nos ha llamado a nosotros para estar en esa comunión con su Hijo. No lo merecíamos, no tenía por qué hacerlo el Señor, sin embargo, por su pura gracia el Señor nos salvó, nos llamó, nos adoptó, nos incluyó en su familia y prácticamente nos está preservando para cuidarnos de tal manera que podamos llegar a ser esa iglesia o ser esa novia pura, limpia, sin mancha, resplandeciente, como dicen las Escrituras. De tal manera que Dios, si Dios nos salvó, si Dios nos llamó, Él llevará a cabo todo para poder realizar su propósito. De tal manera que cuando Pablo, por ejemplo, dice que Él cumplirá su propósito en mí, es porque está confiando en la fidelidad de Dios. El que comenzó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará. O sea, está hablando del poder de Dios para preservar a su pueblo, está confiando en el poder de Dios para poder realizar todo su propósito. Pero también Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. A veces el pueblo de Dios quiere estar en libertad, quiere hacer las cosas a la manera como ellos o como nosotros pensamos. Sin embargo, Dios a veces trae disciplina a su pueblo para poder tratar con el corazón de su pueblo y que salgan aquellas cosas que están estorbando en la comunión con Dios. Si nosotros vemos las Escrituras, vamos a poder ver que cada vez que Dios disciplinaba a su pueblo, era en base a la fidelidad de Él, porque estos hombres no buscaban la fidelidad de Dios ni buscaban realmente darle la honra a Dios. Y Dios tenía que tratar con el corazón primeramente de ellos y mandaba a enemigos, mandaba a otros pueblos y actuaba para que estos hombres y mujeres realmente clamaran y buscaran en el sentido más importante, buscaran el rostro de Dios. Pero eso es parte de la fidelidad también. Dios es fiel, o sea, si Dios ha prometido que Él nos va a amar, pero también ha decidido ya
prometido que también va a disciplinar a su pueblo. Salmo 119:75 dice: Conozco, oh Dios, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esa palabra, la aflicción, el dolor, la disciplina, son cosas que no nos gustan a nosotros, no son populares, pero sin embargo son las herramientas que Dios utiliza para tratar con nuestro corazón, para formarnos y de acuerdo al carácter de su Hijo Jesucristo. No es algo agradable, ¿no? Dice que los niños no agradecen, no hay gracias papá por haberme disciplinado, o gracias Dios que me disciplinaste. Sin embargo, pocos hombres en la historia de la iglesia y en la historia bíblica dan testimonio de que cuando venía la mano de Dios, ellos podían besar la mano de Dios. O sea, en un sentido figurado, besar la mano de Dios, porque en ese sentido le estaban dando la gloria a Dios y diciendo: Señor, estoy en tus manos, si tú permitiste esto, si tú me estás disciplinando, porque es porque tú quieres sacar aquello que está escondido en mi corazón, para que realmente haya una perfecta o una pureza de vida en mi vida. Entonces Dios es fiel en ese aspecto también de disciplinar, y también es fiel Dios en glorificar a su pueblo. Todo lo que Dios va a hacer a través de su pueblo, desde formar, desde tomarlo, desde llamarlo, desde discipularlo, desde llevarlo a la madurez, todo ese proceso es el punto es, no es que el pueblo nada más sea visto, sino que en todo sentido sea la gloria sea para él. Dios va a ser glorificado en todos los sentidos a través de su pueblo. De tal manera que cuando el pueblo de Dios vea el cuidado, la preservación, la fidelidad de parte de Dios, este pueblo le podrá dar alabanza, honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Por eso es que conocer un poco de la fidelidad de Dios, que no lo podemos conocer de una manera exhaustiva, pero lo conocemos de alguna manera en estos estudios que estamos viendo, el conocerle y profundizar un poco más acerca de esta fidelidad de Dios nos guardará al menos de dos cosas. La primera es que nos guardará de las preocupaciones. No estaremos ansiosos, no estaremos preocupados, no estaremos mortificados, sino sabremos que Dios es fiel y que Él ha prometido guardarnos y cuidarnos y sostenernos en todo momento, de tal manera que podamos descansar. Se dice que que la persona aquella que tiene una buena teología se demuestra en la manera en que duerme. Hay gente que no puede dormir en las noches. Hay gente que no puede descansar. ¿Por qué? Porque prácticamente están mortificados, están ansiosos, están preocupados y no están confiando en la verdad de Dios, de que Él tiene y sustenta todas las cosas. Entonces, conocer sobre la fidelidad de Dios nos va a guardar de las preocupaciones. Y por lo general, los seres humanos tenemos la tendencia a preocuparnos si no las escrituras no estuvieran diciendo cada día o cada momento eso a nosotros. Se dice la escritura: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, de tal manera que podamos, dice, echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando conocemos la fidelidad de Dios, nos va a librar de estas preocupaciones, nos va a aligerar en todo sentido. De tal manera que va a detener también las murmuraciones. Las murmuraciones de que por qué no estás haciendo esto, lo hubieras hecho así o lo hubieras hecho de otra manera. Simplemente estaremos pensando y sintiendo y diciendo y reconociendo a Dios: tú eres el único dueño de mi vida. Tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tú eres sabio, tú eres infinitamente glorioso, tú eres infinitamente sabio, tú eres el único que sabe cómo están las situaciones. De tal manera que lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, podré decir como el apóstol Pedro dijo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y pensemos cada vez que nosotros estamos pasando por una situación difícil, por algún ataque de alguna persona,
circunstancia que estamos viviendo, ¿qué es lo que sale de nuestros corazones? Si es murmuración o es prácticamente una alabanza hacia nuestro Dios. Y podemos descansar en esa fidelidad de parte de Dios. Entonces quisiera ver algunas cosas con ustedes acerca de esta fidelidad de Dios, primeramente, y luego vamos a ver acerca de esas 4 manifestaciones que están en las Escrituras. Y por último, pues tenemos que ver cuál debe ser nuestra respuesta ante esta fidelidad, la fidelidad de Dios. La palabra fiel significa certeza o estabilidad. Es como cuando un papá tiene unos brazos fuertes, abraza a su hijo y le muestra seguridad a su hijo. Otros lo ven como una columna prácticamente que sostiene un edificio, columnas grandes, que sostiene un edificio para que no puedan caer, o sea, sostiene el peso. Cuando hablamos de esta palabra, de que Dios es fiel, de que Dios tiene toda la certeza o tiene toda la estabilidad, habla de que el pueblo de Dios se puede acudir a Dios con toda confianza y con toda certeza. Es prácticamente maravilloso para nosotros ver que todo lo que Dios ha prometido realmente lo va a cumplir. Ese es su nombre. El nombre de Dios es fiel. El nombre de Dios es fiel y verdadero. Las escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan de que Dios es fiel en Deuteronomio 7:9 y también en primera de Pedro 4:19 nos dice que Dios es fiel, creador. De tal manera que podemos ver que el nombre y Dios, o la conexión entre Dios y el hombre, van unidos, no están separados. Si Dios se llama como fiel, entonces Dios, su carácter, su atributo es fidelidad, que es firmeza, constancia y fidelidad. O sea, prácticamente todo lo contrario a lo que es un ser humano. Y eso nos lleva de alguna manera en que nosotros no somos como Él. Prácticamente estamos en un nivel totalmente abajo. Algunos dicen, no, pues Dios es mi Jesús o mi Diosito, pero la realidad es que bíblicamente Dios es el alto y sublime, Él es el todopoderoso, Él es el Shaddai, el más que suficiente, de tal manera que en Él podemos encontrar firmeza, constancia y fidelidad por siempre. Por eso el Salmo 100, verso 5 dice, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y ahorita se me viene a la mente uno de los salmos, y no me recuerdo cuál, pero dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y para siempre, varias veces repite ese estribillo, de tal manera que podamos nosotros estar bien embelesados o bien capturados por ese maravilloso cántico, de tal manera que podamos decir, para siempre es su misericordia. No es una misericordia o no es una fidelidad momentánea, sino que es para siempre a nuestras vidas. Y es algo sumamente maravilloso para nosotros. La fidelidad lo podemos ver en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos cómo una y otra vez su fidelidad fue pasando de generación en generación en generación, de tal manera que los hijos de los hijos de los hijos pudieran ver y contar las maravillas de la fidelidad de Dios. Antes la transmisión era oral, luego la transmisión fue escrita y luego ahora pues tenemos la tecnología en nuestros días. Pero antes era simplemente oral, que donde el padre de familia comunicaba la fidelidad de Dios a sus hijos y se las estaba repitiendo tal y como dice en Deuteronomio creo que 6, donde el padre de familia tenía que decir, estas palabras se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, creo que hasta la tercera o cuarta generación, de tal manera que estuvieran siempre y continuamente repitiendo la palabra, y eso es hablar de la continua fidelidad de Dios para que el pueblo de Dios conociera la grandeza de este Dios. No era enseñarles religión. Muchas veces de lo que se ha enseñado en la iglesia en general hacia los hijos, en lugar de ser hijos que sean hombres piadosos, hombres de Dios, hombres que estén buscando honrar y glorificar el nombre de Dios, lo que tenemos son
son pequeños fariseitos. Y eso es lo que no quiere el Señor, no quiere algo sistematizado, sino que la vida de Cristo, la vida del Evangelio, la vida del Espíritu realmente penetre en la vida de nuestras familias, con nuestros hijos, de tal manera que podamos glorificar su nombre en todos los sentidos. Pero es parte de la firmeza, el sustento y el continuo amor de la fidelidad de parte de Dios hacia su pueblo. ¿Cómo es que lo va a hacer el Señor? Pues el Señor es todopoderoso y continuamente el Señor lo va a realizar conforme a todo lo que Él ha planeado realizar. Isaías 14:24 dice: el Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. El Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, prácticamente todo lo que Dios se ha prometido hacer con la vida de su pueblo y en su propósito y en su gloria y en su grandeza será porque Él tiene todo el poder para realizarlo. Y si Él ha prometido que va a continuar y va a sostener a su iglesia, va a sostener a su pueblo y lo va a fortalecer, y un día va a tener ese pueblo que esté sin mancha, sin arruga y sin contaminación, es porque Él es fiel, pero no solamente en ese sentido, sino que también tiene todo el poder para cumplir con fidelidad cada una de las palabras que Él ha dicho. Y si Dios es fiel, significa que Él no cambia en ningún sentido. Como dice en Malaquías 3:6, aún el pueblo era cambiante, aún el pueblo que era totalmente voluble, decía dice, porque yo el Señor no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Dios y sus promesas es lo mismo. Si Dios no cambia, sus promesas tampoco. Eso significa que si Dios está prometiendo algo, lo va a cumplir tarde o temprano. Y el pueblo de Dios no estaba demostrando en Malaquías, sobre todo, el pueblo de Israel no estaba mostrando fidelidad hacia el nombre de Dios y estaban haciendo, si ustedes ven un poquito el libro de Malaquías, van a poder ver cómo ellos prácticamente estaban fuera de los propósitos de Dios y no honraban la gloria y la grandeza de Dios. Pues hay 4 manifestaciones acerca de esta fidelidad de Dios en las Escrituras, a saber, los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios y la venida del Hijo de Dios. Cuando hablamos de los pactos de Dios, esta palabra pacto viene de un verbo latín que es convenir. Se habla de junto o venir juntos. Esta palabra pacto en el griego y en el hebreo habla de que Dios realmente va a cumplir el compromiso o está obligado a cumplir el compromiso sin falta. Por eso es que a veces vemos en las Escrituras, a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, a pesar de los desvíos del pueblo de Dios, Dios en Isaías, a través de los profetas, tuvo que decir: por amor a mí mismo, juro por mí mismo, porque no hay en quien más pueda jurar. Entonces ves que solamente a través de él, de su pacto que él estaba por realizando, a través de él podemos ver que él es el único que puede ratificar cualquier pacto. El pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David, de tal manera que él está ratificando el pacto. Por amor a mí mismo, yo juro por mí mismo, y así está Dios de alguna manera estableciendo, porque en el hombre sí hay sombra de variación. En el ser humano es como los sentimientos del hombre son como a veces está arriba y de repente está abajo, y es muy variable, muy voluble, muy cambiante. De tal manera que cuando vemos los pactos de Dios, vemos que Dios es fiel porque Él lo ha determinado. Pero no solamente eso, sino que Él llevará a cabo lo que ha prometido durante el pacto.
Dice la cita en Deuteronomio capítulo 7, verso 7. ¿No por ser ustedes el más numeroso de todos los pueblos que les ha querido el Señor y ha escogido? Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino que el Señor les amó y quiso guardar el juramento que hizo sus padres. Por eso les ha sacado el Señor con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Nosotros podemos hacer pactos con Dios, pero el único que lo va a cumplir el pacto es Dios. Nosotros fallamos. Si no fuera así, Cristo no hubiera venido. ¿Qué nos dijo cuando estaba en la última cena con sus discípulos? Dijo, beban este jugo o este vino. Es la sangre de mi pacto que por ustedes es derramada. Prácticamente estaba hablando de que los pactos anteriores, aunque Dios estaba ahí, prácticamente todo pacto tiene su cumplimiento en el Señor Jesús. En todas las cosas el Señor mantiene su promesa a través del pacto. Y si Él ha prometido que a través del pacto con su sangre que nos da la redención, es porque Él nos va a llevar a la vida eterna con Él por toda la eternidad. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Y hay muchas escrituras que hablan con relación al pacto de Dios y es una parte importante de la fidelidad de Dios. Dios está con aquellos que están en el pacto de su Hijo, pero sobre todo que están continuamente caminando en ese pacto con Él. Número 2, la palabra de Dios. La fidelidad de Dios se ve en la palabra de Dios. Ninguna de las palabras que Dios ha dicho pues caerá por tierra, todas se van a cumplir. Se van a cumplir de alguna u otra manera. Dice mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá todo su propósito. Creo que es en Isaías donde menciona algo acerca de eso. Isaías 47 dice que la hierba se seca, la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente la hierba es como el pueblo, como el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y Dios va a cumplir cada una de sus palabras, de las palabras que ha transmitido y ha dicho. De tal manera que podemos nosotros descansar en la palabra de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, por eso es importante que meditemos en la palabra de Dios, es importante que escudriñemos la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra de Dios pueda traer fortaleza, gozo, esperanza en los momentos de debilidad y desánimo para nuestras vidas. Y es donde el Espíritu Santo tomará la palabra y nos la mostrará y la iluminará para que nosotros podamos seguir caminando en base a la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Número 3, las obras de Dios. Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfectamente maravillosa y prácticamente nosotros tenemos que ver que la obra, a través de cada una de las obras que realizaba el Señor en todo el Antiguo Testamento, eran obras maravillosas y podemos estar sorprendidos de la obra a través del diluvio, por ejemplo. Fue una obra que trajo destrucción, pero sin embargo cumplió su propósito de traer la muerte hacia aquellos que no cumplían su propósito. Las obras a través de el libro de Éxodo, donde miramos cómo Él trabajó con su pueblo, alimentándolo, sosteniéndolo, cuidándolo, de tal manera que ellos pudieron ver el sustento y la protección de parte de Dios. Y vemos vez tras vez en las Escrituras cómo la obra de Él
realmente estaba siendo manifiesta en todos los sentidos en el Antiguo Testamento. Pero eran simplemente sombras, aunque fueron maravillosas a la vista de nuestros ojos, pero todo tenía que ver con la única obra que realmente sería la más maravillosa. Yo creo que la obra más maravillosa es la obra de Cristo en la cruz. Es la obra donde realmente nuestras vidas están descansando, de tal manera que podamos descansar en esa gran obra del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero hay muchas obras donde muestran la continua fidelidad de Dios, tantas cosas que Dios hizo mostrando la fidelidad, el cuidado, y vuelvo a repetir, el sustento, la fortaleza de la fidelidad de parte de Dios para con su pueblo. De tal manera que el pueblo de Dios pudiera conocer que a través de las cosas que Él hacía, Dios, de las obras que Él hacía, podían ver, es cierto, ahora ya no me las está diciendo, ahora las obras las puedo ver, o sea, realmente lo que dijo, ahora lo está poniendo en práctica Dios. Eso era una demostración poderosa. Y por último, la venida del Hijo de Dios, que es donde podemos ver maravillosamente cómo Jesús vino al mundo. En Lucas capítulo 1, versos 68 a 79, nos habla, o está hablando ahí esta Elizabeth, creo, donde ella dice en el verso 70, ¿cómo habló por boca de sus santos profetas? Y en el 72 dice, y acordarse de su santo pacto, y en el 73 dice, del juramento que hizo Abraham. O sea, todo lo que Dios prometió en el pasado, todo lo que prometió a los antiguos, todo lo que prometió por generaciones y generaciones y generaciones atrás, Dios lo estaba cumpliendo. Ya no solamente no solamente con palabras, no solamente en el registro ya no solamente de verbal, sino ahora con el escrito, y no solamente eso, sino que también ahora por las obras de parte de Dios en el sentido ya real. Físicamente ya estaban viendo la promesa cumplida ya hecha carne. Romanos 15:8 dice, pero les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Es maravilloso saber que el Señor estaba confirmando la palabra dicha a los antiguos y la estaba ratificando para la gente o su pueblo en esos tiempos. De tal manera que lo único que podemos hacer y decir nosotros ante estas 4 manifestaciones es decir, gloria a Dios por su fidelidad, por su infinita bondad. Porque todas las promesas de Dios, dice Pablo en Romanos, son en Él sí y en Él amén. Y nosotros decimos, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la fidelidad de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Parece sencillo, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? El Salmo 31:14 dice, mas yo en ti, Señor, confío, digo, tú eres mi Dios. Cuando una persona dice, yo confío en Dios, yo creo en Dios, eso es muy fácil. Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Yo creo en el cerro, yo creo en los santos, yo creo en fulano, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando en un sentido de abrazar las promesas de Dios, de abrazar la fidelidad de Dios, es totalmente distinto. Porque cuando estás diciendo confío, es una persona que está descansando prácticamente. Si es un cristiano que está ansioso, afanado, turbado, irritado, ¿verdad? Entonces prácticamente no está confiando, descansando.
pero lo segundo es también, es el resultado de lo primero. Yo en ti confío y digo, tú eres mi Dios, prácticamente. Entonces lo primero es que hay una relación directa entre fe y confesión, porque primero está descansando, está confiando en Dios, y lo segundo dice, está declarando con su boca quién realmente es Dios. Mucha gente puede decir que yo creo en Dios, pero no lo va a confesar, tú eres mi Dios, porque esa confesión debe llevarlo a una práctica en su vida diaria. No es que Él debe ser mi Dios, es que Él es mi Dios. Isaías 26, 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque en Él, Señor, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el versículo 4 está la exhortación de confiar perpetuamente. Confiemos perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Pero en el versículo 3 está la promesa. Si nosotros confiamos perpetuamente en el Señor, Él nos guardará en completa paz, si nuestros pensamientos están perseverando en Él. Pero eso no sucederá si nosotros no estamos confiando perpetuamente. Preguntas que debemos de hacer nosotros: ¿realmente confiamos de esta manera en nuestro Dios? ¿Realmente confiamos en esta fidelidad de Dios así? La segunda cosa es que debemos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Es que Dios es sabio. Es toda sabiduría para hacer y realizar las cosas. Y Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no tenemos el conocimiento como lo tiene Él. Nuestro conocimiento es limitado, pero el conocimiento de Él es totalmente maravilloso. Es incomprensible nuestro entendimiento. Sin embargo, el Salmo 37:5 dice, encomienda, o sea, dáselo al Señor tu camino. Prácticamente es tu vida en todos los sentidos. Confía en Él, otra vez ahí está la palabra, y luego dice, y Él hará. O sea, la cuestión para nosotros está en encomendar y confiar. Lo tercero o lo otro, los resultados, vamos a decir, le pertenecen a Dios. Esta palabra encomienda significa enrollar. Es como cuando alguien enrolla o empaca la totalidad de su vida al Señor. No es que le da una parte de su vida a Dios, sino que prácticamente su vida misma está siendo empacada y se le está entregando totalmente a Dios. Es como si hicieras un burrito, ¿no? Totalmente lo envuelves y lo entregas. Así es nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que ser envuelta para ser entregada al Señor. De tal manera que podamos confiar en la sabiduría. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos por nuestro entendimiento tan limitado, pero Dios sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo y sabe de qué manera va a realizar y cuándo lo va a realizar en todos los sentidos para nuestras vidas. Por eso debemos, por último, proclamar esta fidelidad de Dios. Si nosotros descansamos en Dios, descansamos en su fidelidad y confiamos en su sabiduría y dirección para nuestras vidas y nuestras familias, entonces nosotros vamos a proclamar naturalmente acerca de esta fidelidad a aquellas personas que no le conocen. El Salmo 40:10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en la congregación. El Salmo 89:1 dice, las misericordias de Dios cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. De tal manera que podamos nosotros descansar prácticamente en esta fidelidad de parte de Dios y expresar esa fidelidad de Dios a un mundo que aún no le conoce. La gente podrá darse cuenta del testimonio de nuestras vidas, de las palabras de nuestras vidas, pero sobre todo de las obras de Dios
que están caminando y que están actuando todavía en nuestras vidas. La obra de la salvación es el paso inicial que Dios empieza a hacer, pero sigue siendo obras en nuestras vidas como un testimonio del poder de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas, preservando, cuidando y protegiendo a su pueblo para llevarlos a que puedan conocer ese Dios eternamente fiel. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad y por tu infinito amor, Señor. Nos quedamos maravillados, Señor, aunque es limitado, Señor, lo que podamos conocer a través de tu palabra, Señor. Pero cada uno de nosotros sabemos y hemos experimentado de alguna u otra manera, hemos tenido algunas chispas, Señor, algunos destellos de tu fidelidad en nuestras vidas. Dios, que podamos meditar en este atributo y que podamos reflexionar acerca de nuestra vida sobre tu fidelidad. Y entonces, al ver, Señor, nosotros tu fidelidad a través de tu palabra, cumpliendo tus promesas, eso nos debe llevar a adorarte y a exaltarte y bendecir tu santo nombre. Pero también cuando lo vemos, esa fidelidad en nuestras vidas, podremos honrarte y exaltarte, bendecirte en todo momento, Señor. Permítanos, Padre, que sigamos profundizando, que no nos quedemos solamente con esta enseñanza, sino que profundicemos más en tu fidelidad. Y cuando venga el desánimo, cuando vengan las circunstancias difíciles, nosotros podamos descansar en ti, Señor. Como decía el salmista, en el día que temo, en ti confío. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el inquebrantable amor de tu fidelidad que ha prometido estar con nosotros y seguirá estando con nosotros, porque ahora se realiza a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Que Dios les bendiga. Sigamos meditando en estas verdades y sigamos meditando en este atributo de la fidelidad de Dios. Que el Señor les bendiga.